Continuamos en el Evangelio de Marcos y estamos haciendo una predicación expositiva de la palabra. Sabemos que una predicación expositiva es aquella que se va versículo tras versículo de todo el Evangelio, y de esa manera comprendemos el mensaje completo del Señor, en este caso a través de Marcos. Y nos acercamos a un texto que nos invita a reflexionar sobre la autoridad de Jesús. Pero este va a ser entre Jesús y algunos representantes del Sanedrín, va a ser un encuentro tenso y desafiante. No va a ser algo de hola, ¿cómo estás? Y bienvenido, sino que va a causar una tensión especial, sobre todo en estas personas del Sanedrín. Sabremos que a Jesús no lo podemos desestabilizar, no hay manera de hacerlo, pero Él acepta este desafío, esta confrontación, y responde de una manera que va a ser muy edificante para nosotros. Y es que vivimos en un mundo que cuestiona de múltiples maneras lo que es la autoridad de Jesús. Es un mundo caracterizado por la indiferencia, por el escepticismo que parece que reina en el corazón de las personas. Las personas, cuando se les habla de autoridad, entonces inmediatamente hablan de independencia y siempre contraponen lo que piensan con lo que Dios piensa. Entonces, este va a ser el tema que hoy nos reúne. Y está en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, y vamos a leer los versículos 27 al 33. Y dice así la palabra del Señor. Llegaron de nuevo a Jerusalén, y cuando Jesús andaba por el templo se le acercaron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio autoridad para hacer esto? Y Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, respondédmela, y entonces os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Y ellos discurrían entre sí diciendo: si decimos del cielo, él dirá: entonces, ¿por qué no le creísteis? Mas si decimos de los hombres, pero temían a la multitud porque todos consideraban que Juan verdaderamente había sido un profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y Jesús les dijo: tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Mi Señor, gracias. Oramos para que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestros corazones y nuestras mentes a la verdad de Cristo, a su verdad, a su señorío, a su autoridad en nuestras vidas. Oramos, Señor, para que aquellas personas que batallan con incredulidad y preguntas, Señor, encuentren un descanso para sus almas y encuentren a ese Salvador, a ese Señor, que con toda la autoridad de Dios puede reinar y debe reinar en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la autoridad de Jesús en un mundo cuestionador. Y ya vimos que es como un mundo que está en pelea permanentemente con el Señor. No crean, mis amados, que la pelea es únicamente con papá y mamá en la casa, entre esposos. La pelea no es solamente con nuestro presidente, la pelea no es con el alcalde o gobernador, es con Dios. Y el mundo entero lo desafía, lo cuestiona, y el mundo entero empieza en un encuentro tenso y desafiante con Él en medio de muchas circunstancias.
Empecemos por definir el concepto de autoridad, porque la autoridad es algo que nos afecta en todas las áreas de nuestra vida, absolutamente en todas, porque la autoridad es el poder o derecho de dirigir, mandar o ejercer control sobre otras personas o sobre situaciones, pero es un poder o derecho de dirigir o ser dirigido, de mandar o ser mandado, de ejercer control o de ser aquellos a través de quienes otros ejercen el control. Entonces es sobre personas o situaciones, pero toda autoridad tiene solo dos orígenes: o proviene de Dios o proviene de los hombres. Entonces ya cada uno, según el sitio, las personas con las que se mueve, puede identificar si la autoridad que le ha sido dada proviene de Dios o de los hombres, si la autoridad que ejercen sobre cada persona proviene de Dios o proviene de los hombres. Solamente hay esos dos orígenes. Y hoy vamos a hablar de la autoridad suprema que proviene de nuestro Señor Jesucristo. Es la autoridad de Jesús en un mundo cuestionador. Y en este pasaje vemos cómo esto inicia con una pregunta insolente. Ustedes lo van a ver ahí en los versículos 27 y 28. Cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, recuerden que venimos en un estudio verso a verso de este evangelio. Muy bueno, si no estuvieron el miércoles anterior, saben que nos pueden encontrar en el canal de YouTube, entonces así no se pierden ningún detalle. Pero ¿quiénes llegan? Entonces llega Jesús con todos los discípulos, los que venían con él, y entraron de nuevo a Jerusalén. Y cuando Jesús andaba por el templo, se le acercaron aquellos que pertenecen al Sanedrín, cuestionándolo acerca de la autoridad. El Sanedrín era el cuerpo, digamos, el encargado de dirimir todo lo que eran los aspectos teológicos, sociales, políticos inclusive del pueblo judío. Para lo que no tenía autoridad el Sanedrín era para hacer matar a alguien, pero como vamos a ver de aquí en adelante, sí que podían manejar artimañas para que finalmente esas muertes se dieran. Entonces, estas personas, ellos eran como los guardianes de la ley de Dios, eran los guardianes del templo. Entonces, no era algo que hicieran porque querían, sino que era parte de su responsabilidad. Ellos, si alguien se atribuía cosas que tenían que ver con Dios, la responsabilidad de ellos era verificar que eso no fuera una herejía, que no fuera alguien que estuviera diciendo algo incorrecto, sino que estuviera dentro del marco de la ley de Dios. Y eso no excluía a Jesús. Ahí saben cuál es el problema, que ellos no lo hacían solamente por buscar la verdad en las palabras de Jesús, sino que a ellos los movían, ellos tenían unos motivos que eran oscuros. Y la verdad es que Jesús los confrontó de una manera especial, porque Jesús, cuando fue a lo que conocemos como la limpieza del templo, actuaba como el dueño del templo. Y en el momento en que Jesús hacía valer su autoridad a través de la palabra y de las acciones que hizo, confrontaba, se iba de frente contra la autoridad del Sanedrín, lo que uno llama un choque de trenes, y es aquí lo que estamos mirando en este momento. ¿Qué hicieron entonces ellos? Empezar a mirar cuál era la naturaleza de su autoridad. Por eso le dicen, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio la autoridad para hacer esto? Muestra cuáles son tus credenciales. Ellos las tenían. Ellos podrían decir, es que nosotros somos sumos sacerdotes, porque estemos en funciones o en algún momento lo estuvimos,
porque la casta sacerdotal es de familia y la vamos heredando del uno al otro, porque somos lo que hoy conoceríamos como los doctores de la ley, que son los escribas. Somos personas muy prestantes dentro de los religiosos, somos fariseos, somos saduceos. Ellos podían sacar sus credenciales, pero a ver, Jesús, ¿cuáles son las tuyas? ¿Con qué autoridad haces esto? Entonces empecemos por comprender qué es esto. Cuando uno mira el contexto de todo el Evangelio de Marcos, esas cosas van más allá de lo que hizo en el templo. Recordemos que el día anterior en el templo él había tumbado las mesas de los cambistas, de los vendedores de palomas, de todos aquellos que hacían compraventa dentro del atrio, llamado el atrio de los gentiles. Inclusive él decía, pues por aquí no van a seguir pasando, porque ellos, para ahorrarse un camino largo, al llevar sus mercaderías, digamos que, como decimos nosotros aquí coloquialmente, echaban travesía por la mitad del templo, y él dijo, pues no más. Por eso él se comportaba como el dueño del templo, y les decía, es que esta es casa de oración, como lo dice Dios. Dios dice, esta es mi casa, casa de oración, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Sabemos que cueva de ladrones no es donde roban los ladrones, sino donde se esconden después que han hecho el robo. Entonces, miren todo lo que él les decía, y claro que los confrontaba, pero todas esas enseñanzas que confrontaban al Sanedrín alegraban a la gente. La gente admiraba la enseñanza de Jesús, la gente lo seguía, y eso era lo que a ellos les daba miedo y envidia. ¿Y cuáles son tus credenciales, Jesús? ¿Quién te ha dado esta autoridad? ¿Con qué autoridad vienes a hacer esto? Pero no es solamente lo que acabamos de ver en el templo, sino que esto implica todo lo que hizo Jesús cuando iba caminando, que iba de región en región, expulsaba demonios, sanaba enfermos, los cojos caminaban, los ciegos veían, los sordos escuchaban. Un muerto resucitó cuando ya hedía, ya él estaba en descomposición humanamente, hablando, y él se levantó cuando con toda autoridad levantaba su voz y la tormenta se calmaba. Todas esas son las credenciales de Jesús, y eso es todo lo que él hacía. ¿Con qué autoridad haces todo esto? Y esa autoridad humanamente no podía ser delegada. Ningún hombre le puede delegar semejante capacidad de milagros a otro hombre. Solo Dios lo puede hacer. Y eso es lo que él les estaba diciendo en este momento. Entonces, por todo esto, a él lo estaban cuestionando. ¿Qué hace entonces el Señor? Él no entra a hacerles un detalle de dónde está mi autoridad. Miren, si a mí me hubieran preguntado, entonces yo, libretica en mano, habría dicho con la fecha lo que hice y esto lo que hice. No, miren lo que el Señor hizo. Lo que él hizo fue una contrapregunta inteligente a una pregunta que fue insolente. Una pregunta que iba en contra de la autoridad del Señor. Él responde con una pregunta inteligente, una contrapregunta, y lo que hace es confrontarlos con su propia hipocresía. Y él los remite a Juan el Bautista. Uno dice, pero ¿por qué a Juan el Bautista? ¿Por qué de esa manera? Yo también haré una pregunta, les dijo Jesús, respóndanme, entonces les diré en qué autoridad, con qué autoridad hago yo estas cosas. Y la pregunta es, ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Respondan. Y miren el dilema tan grande teológico en que Jesús los puso.
Ellos son los que tienen las credenciales, ellos son los estudiosos, ellos son los encargados de velar por el pueblo, no solamente dirimir problemas entre ellos, sino su comunión con Dios, qué es lo que saben de Dios, cómo se relacionan con Dios, y los pone en una tremenda encrucijada. Si dicen que la autoridad que le dio Dios a Juan el Bautista, pues si la autoridad proviene de Dios, si dicen sí, él bautizaba porque fue autorizado por Dios, entonces Jesús les diría, ay, entonces ¿por qué no le creyeron? ¿Por qué lo mataron? Y si la autoridad vino de Dios a Juan el Bautista para bautizar, para hablar, para enseñar, ¿acaso no recuerdan que él me presentaba como el Mesías? Entonces ellos, como sabían la implicación que tenía, se quedaron callados. La otra opción era decir, no proviene de Dios. El bautismo de Juan el Bautista no proviene de Dios. Pero donde hubieran dicho eso, el pueblo entero se habría venido contra ellos. Entonces sintieron miedo. ¿Y por qué se habría venido contra ellos? Antes de Juan el Bautista empezar a hablar, se dio en el pueblo judío un periodo de tiempo en el cual no hubo profeta. Es lo que se conoce como el silencio profético, el periodo intertestamentario entre lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo. No hubo profeta. Luego veremos a través de parábolas toda la explicación de esos espacios. No es que Dios no haya hablado, sino que no lo hizo a través de un profeta. Y de pronto surge Juan el Bautista. Y ese hombre tiene palabra de Dios y ese hombre habla de aquel a quien él ni siquiera es digno de desatarle la sandalia. Y todo el pueblo lo reconoce como el profeta. Algo así como si el pueblo dijera, gracias Señor, 400 años sin profeta y ahora el profeta viene. Entonces ellos no podían decir que el bautismo de Juan no provenía de Dios. ¿Qué optaron? Por decir una mentira. Y dijeron, no sabemos. Ellos sí sabían. Si ellos hubieran respondido con sinceridad, habrían dicho sí, proviene de Dios. Así Jesús les hubiera dicho lo que fuera, pero ellos dijeron no sabemos. Y por el momento es ahí donde queda como la respuesta de ellos, pero no la respuesta de Jesús. Porque Jesús no acude a decir, entonces yo no les contesto porque como ustedes no me contestaron, yo no les contesto. No, Jesús no hace esas pataletas, esas las hago yo. Pero Él no. Él lo que les está diciendo es, pues han tenido toda la revelación acerca de la autoridad delegada por Dios a Juan el Bautista. Él me presentó como el Mesías. Han visto todo lo que son mis credenciales a través de todo el ministerio que he hecho. Si hasta aquí no han creído, yo no tengo más nada que decir. Hasta ahí, porque veremos el próximo miércoles cómo les responde con una maravillosa parábola. Ahí los deja. Pero ahí empieza la enseñanza para nosotros, porque es que cuando nosotros nos acercamos a un texto de la palabra del Señor, no solamente es estudiar qué le dijo a los oyentes de esa época, sino que nos dice a nosotros. ¿Qué le dice Jesús a un mundo que lo contradice permanentemente? ¿De qué manera Jesús va a responder a estas personas y nos va a responder también a nosotros? ¿De qué forma Él nos va a hablar? Los del Sanedrín, la verdad es que quisieron hacerse los tontos. No sabemos. Era más fácil para ellos aguantar una respuesta
aunque la conciencia les estuviera martillando, pero no dejaron salir palabra alguna. Ninguna de esas palabras que tenían que decir en ese momento lo dijeron, porque lo que ellos querían era quedar como muy bien ante toda la gente que los estaba escuchando y no someterse al escarnio público. Entonces, vamos nosotros en este momento a explorar qué es lo que pasa con nosotros, porque aquí podemos gastarnos tranquilamente una horita resaltando la actitud hipócrita del Sanedrín. Podríamos hablar de todas las implicaciones negativas para un pueblo alimentado espiritualmente por un montón de falsos, de cobardes y de envidiosos. Pero vamos a tener, con la parábola que vamos a estudiar el miércoles siguiente, mucho para hablar de esas actitudes. Yo nos vamos a concentrar un poquito en nosotros. Y cuando hablo de nosotros, hablo de los que creemos en el Señor, pero también de aquellos que albergan grandes dudas y que parecen moverse como en dos lados, como que sí creo en Él, pero no le obedezco. ¿Por qué tengo que hacer lo que dice si yo escucho lo que el mundo dice? Y empiezan a moverse ahí. Esta es una enseñanza para un mundo que está lleno de voces, de filosofías, y que todo esto va en contra de lo que es la autoridad de Jesús. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y de qué manera el mundo cuestiona a Jesús? ¿De qué forma las personas cuestionan a Jesús? Y lo primero que vemos es que se cuestiona con lo que conocemos como indiferencia espiritual. Y la indiferencia espiritual es como ese escepticismo en cuanto a los asuntos de la fe. Y eso lleva a las personas a rechazar la autoridad de Jesús en sus vidas. ¿Por qué? Porque es que la cultura de ese tiempo, pero hablemos del actual, porque es que cuando nos quedamos en el mundo bíblico, la verdad es que nosotros hoy nos dedicamos a solo mirar lo malo y lo feo que ellos hicieron y les decimos a malos que eran. No, a hipócritas que somos nosotros hoy, a perversos que somos nosotros hoy, porque es que la cultura lo que hace es relegar a Dios a un segundo plano. ¿Y qué es lo que prioriza la cultura de hoy? El individualismo, prioriza la autonomía, y eso no permite que la persona se someta a la soberanía de Dios. ¿Y por qué se hace eso? Por otro aspecto que se maneja, hablo en el común, en el mundo, y es el relativismo moral. ¿Qué quiere decir el relativismo moral? Que cada persona dice esto es correcto o esto es incorrecto, y la persona se levanta como la autoridad sobre todas las cosas que pasan. Miren ustedes cualquier hecho y siempre encontrará los que dicen esto está bien hecho o esto está mal hecho. Y el relativismo moral tiene unas influencias culturales muy grandes. Y es lo que la Biblia dice, que a lo bueno el mundo dice que eso es malo y a lo malo el mundo dice que eso es bueno. Miremos, por ejemplo, un relativismo moral, con un ejemplo bien sencillo. Y lo puedo decir hoy, que todavía en Colombia no me meten a la cárcel, pero sí pueden cerrar ese canal. Y hay que decirlo y quedar en manos del Señor. Miren, por ejemplo, las preferencias sexuales. Una preferencia sexual por personas del mismo sexo, ¿qué dice Dios? Que no se haga, que no es conveniente.
que distorsiona tu identidad. Que si persistes en esa desobediencia no vas a pasar con Él la vida eterna. Pero ¿qué dice el mundo? No, el mundo enarbola una bandera, se cubre con la bandera y dice, esto es bueno porque hay que darle libertad al hombre. Relativismo, ¿es bueno o es malo? Depende a quién escuche. Somos la voz que oímos. Entonces todo depende a quién estemos escuchando, y aquel a quien escuchamos influye y nos lleva a tomar posiciones. Para unos es bueno, para otros es malo, pero se les olvida que esas influencias culturales no tienen nada que ver con Dios, porque es que a Dios ni el tiempo, ni la cultura, ni la política, nada, absolutamente nada de eso hace que se mueva ni un milímetro en los aspectos morales. Hay muchas cosas en la Biblia que son culturales y que no tenemos que traer al día de hoy como una imposición para amar a Dios, respetar su autoridad y amar, pues obedecerlo, no. Pero en asuntos de moral el Señor no ha cambiado. Lo que era malo en un principio es malo para Él hoy, porque en asuntos de moral Dios no se muda, Dios no cambia. Pero con el relativismo, las influencias culturales, con eso confrontamos a Dios y a su autoridad. Por eso es que hablo de un mundo cuestionador. Miren el pluralismo religioso, lo que llamamos también el sincretismo religioso. Hay una diversidad de manifestaciones religiosas. ¿Y qué es lo que la gente está haciendo? Toman un poquito de esto y un poquito de aquello. Entonces, yo le oro al Señor para que me dé la sanidad, mientras le sobo la barriguita al Buda, mientras tomo el cuarzo, mientras hago cualquier otra cosa. Ese pluralismo, ese no ver nada malo en todas estas manifestaciones religiosas es una forma de cuestionar la autoridad del único y verdadero Dios y Señor. La manera desaforada en que los seres humanos anclan la felicidad en el materialismo, en esa búsqueda del placer sin importar qué se tenga que hacer para obtener lo que se quiere, hace que la persona deposite su confianza en los bienes materiales que tiene o que codicia. Porque es que esto no es solo del que tiene, sino del que codicia. Es como el dinero. Por eso el Señor habla de el pecado no es tener dinero, sino el amor al dinero. Y muchas personas que no la tienen, que no tienen el dinero, lo codician y hacen cantidad de cosas por tenerlo. Todo eso para la búsqueda del placer, un placer que es efímero, cuando Dios lo que nos ofrece es una esperanza eterna. Unido a ese pluralismo religioso está la manera como se interpreta a Dios, lo que uno llama la interpretación teológica. Según la persona con lo que uno hable, pregúntele quién es Dios. La mayoría de la gente, muy poquitas personas, de hecho que haya hablado por largo rato, solo una persona se ha declarado amante de Satanás. El resto de las personas me dicen, no, yo amo a Dios, yo amo a Dios. ¿Quién es Dios? Pues Dios. No, cuéntame quién es Jesús. ¿Quién es el Espíritu Santo? No, yo con esas cosas no, pero Dios. Y a Dios lo visten de determinada manera, lo llaman así. No, pero es el mismo Dios, no importa.
y empiezan a relativizar todo. Entonces, esa interpretación teológica se convierte en un cuestionamiento contra la autoridad de Jesús. Miren, por ejemplo, hay personas que ven a Jesús como un gran maestro, que hizo milagros. Claro, él hizo milagros y fue un gran maestro. Murió en la cruz para salvarme. Y dicen que esa muerte en la cruz salva absolutamente a todo el mundo, pero se les olvida que hay una condición para ser salvos y es creer en el valor espiritual del sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Y saben eso cómo se demuestra, mis amados? No solo hablando, no solo diciendo, sino viviendo. Cuando uno vive el Evangelio, cree de verdad en las palabras del Señor. Y cuando yo vivo el Evangelio, lo estoy aceptando a Él como mi Señor. Entonces hay personas que dicen, sí, yo creo en Jesús, un gran profeta. Y ahí quedan. Decía unos discursos muy bonitos, inclusive sanaba, pero el Señor de mi vida no, porque mi vida la manejo yo. Entonces la autoridad sobre mi vida es delegada por mí misma. Yo misma me delego mi autoridad. Entonces voy en contra de la autoridad del Señor. ¿Y saben algo? Hay una pregunta para uno saber si uno acepta la autoridad de Jesús. Hay una pregunta fundamental y es responder ¿quién es Jesús? Según cómo responda cada uno, ¿quién es Jesús para mí? Entonces se sabrá si confronta la autoridad de Él o no la confronta. Y ante una pregunta de esas nadie puede ser neutral, ahí no hay neutralidad. A no ser que diga mentiras, como dijeron los del Sanedrín, yo no sé. Sí sabemos, pero nuestra prepotencia, nuestro orgullo, nuestra rebeldía, esa rebeldía que sale de lo profundo de nuestro ser, no nos deja explorar quién es. Va y me cambia, me transforma. Ustedes saben cuántas personas me han dicho, no, deje así, más lueguito, yo busco al Señor, es que yo lo busco a mi manera, no tiene que ser a la tuya. Va y me cambia como a ti. Y ya no sigo en mi trabajo, sino que termino en una iglesia y no, yo con eso no. No, y esas no son las transformaciones que hace el Señor. No, él lo que necesita es un mundo transformado por su palabra, no un montón de personas para que prediquen, para que digan, sino que Él necesita es un mundo entero transformado por su palabra. Cuando el hombre defiende su autonomía, alejado de Dios, lo único que está haciendo es ratificando su esclavitud del pecado, porque solo Cristo nos zafa de las cadenas del pecado, no hay otra forma. Por eso, para nosotros fortalecer esa relación con el Señor, para nosotros reafirmar esa autoridad de Él sobre nosotros, tenemos que hacer cosas que son sencillas si nos disponemos en humildad y con decisión. ¿Y cuáles son esas cosas? Estudiar y meditar la palabra del Señor, reflexionarla, ponerla por obra, orar para buscar una comunión con el Creador, no rezar para pedir o para dar gracias por los alimentos únicamente, sino pasar tiempo conversando con Él para tener esa comunión con Él. Porque de esa forma cultivamos una relación personal. Y cuando cultivamos esa relación personal, Él nos empodera, nos envía, nos da la autoridad para ser embajadores de Él.
para llevar lo que hemos aprendido de Él, para llevarlo a otras personas. Pero hacer eso solos no es lo más fácil, no es lo ideal, sino que lo hagamos como lo estamos haciendo aquí en congregación. Que lo hagamos en comunidad y nos apoyemos los unos a los otros. Pero hay algo, mire, hay un aspecto fundamental para yo poder entender lo que es la autoridad de Jesús en mi vida. Y es que debo tener obediencia y sumisión. Hago caso y me entrego. Es decir, hago caso a Dios y no me hago caso a mí. Porque si no, yo voy a estar en esa lucha que dice el apóstol Pablo, esa lucha entre el espíritu y la carne, que es tan dura y que todos los días la vivimos. Entonces es obedecer a su palabra. Y si yo no la leo, si yo no la medito, no tengo forma, porque a Dios no se le conoce por lo que nos dicen de Él. De oídas te había oído, dijo Job, mas ahora mis ojos te ven. Y esa es la oportunidad que nos da a todos, no solamente a Job, sino a cada uno de nosotros, a verlo por nosotros mismos, a pasar tiempo de calidad con Él. Miren, una cosa fundamental, y ya para terminar, es que cuando nosotros aceptamos la autoridad de Jesús, partimos de un hecho, y es que en nosotros hay pecado. Y cada uno de nosotros tiene uno o muchos pecados. No hay una sola persona sin pecados, unos más escondidos, otros más evidentes. Pero ¿cuál es el gran desafío? Que necesitamos obedecer y entregarnos a Él. Si eso no pasa, yo no voy a reconocer pecado en mí, sino que me voy a ajustar a los estándares del mundo. ¿Y qué dice el mundo? Que eso está permitido, que me da felicidad. El mundo avala muchos pecados que van en contra de la autoridad de Dios, muchos pecados. Entonces, si yo tomo una decisión por el mundo, voy a pecar, porque el mundo, inclusive me felicitan, me ayudan. Si entras a este pecado, te damos esta prebenda, porque eres de la minoría. Entonces entro al pecado, me lo están apoyando, aprovecho. Si el mundo me aplaude por ese pecado, ¿yo de qué me voy a arrepentir? ¿Sí ven cómo empieza ese círculo macabro? Solo cuando una persona reconoce en su vida la autoridad del Señor y Salvador Jesús, entiende su pecado y se arrepiente, aunque el mundo lo esté aplaudiendo, porque no mira al mundo para pedirle consentimiento. No le dice, hey, mundo, esto está bien. No, sino que levanta sus ojos en humildad y le dice, mi Señor, escudriña mi corazón y mira si en mí hay camino de maldad. Ayúdame, Señor, y muéstrame mi pecado oculto. Y cuando Él me lo muestra, me arrepiento. Entrego mi voluntad a su autoridad y le pido perdón. Entonces, orémosle al Señor y vamos a pedirle que nos ayude a fortalecer esa relación con Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Digámosle que nos ayude en medio de las luchas, porque tenemos muchas. Tenemos tentaciones, luchas, problemas. Y a veces nos destrozamos los unos a los otros, porque no perdonamos, porque nos quedamos solamente en el juicio, en el señalamiento. Cuando Dios está ahí
para transformarnos, pero solo el poder de Cristo transforma nuestras vidas. Solo el poder de Cristo, solo la aceptación y vivencia de su autoridad nos capacita para ser la luz y la sal que este mundo en tinieblas e insípido necesita. Mi Señor, y eso es lo que te pedimos. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a vencernos a nosotros mismos en nuestras luchas, en nuestra prepotencia, Señor. Que no confrontemos tanto contigo, Padre, que no te cuestionemos por todo, sino que nos dejemos cuestionar por tu palabra. Señor, que no seamos de esas clases de personas que dicen que aman a Dios, pero van en contra de la iglesia, de los ministros de la palabra, de todas las prácticas espirituales recomendadas por ti, Señor, porque se dicen modernos, de mente abierta e independientes. Ayúdanos, Señor, a no juzgar a estas personas, sino a orar por ellas, porque son esclavas de su pecado, esclavas de sus propios cuestionamientos, esclavas de su propia ignorancia, a la que llaman ciencia, sabiduría, avances. Padre, ayúdanos, mi Señor. Ayúdanos a depender de ti, a obedecerte y a entregarnos a ti. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y sabemos que es tu Espíritu Santo, Señor, que habita en nosotros, quien hace posible esta sujeción a tu autoridad. Amén.